todos los días, aunque reconozco, Señor, que he dejado de orar y leer tu palabra. Por eso me siento como desprotegido. Los dardos del enemigo me han herido. Pero en ese momento y en ese lugar, yo te pido con todo mi corazón que me perdones, que sanes mis heridas y me levantes una vez más en tu luz para poder pelear. Pero ahora, no en mis fuerzas, sino en el nombre de Jesús. Ahora sí, ya me he arrepentido de mis pecados. Ahora de nuevo voy a dejar todo lo que es el vicio, la impuntualidad, el deporte, el fútbol. Y voy a leer la Biblia, pero antes de leer la Biblia voy a ponerme a orar. Eso es lo que siento en mi corazón. Voy a orar. Voy a decir que el Señor me ha perdonado y estoy pilas. Voy a orar. Aquel varón hace su compromiso con Dios y se reconcilia y decide orar por su familia, por sus amistades, ya que se renovó su gozo en el Señor. Entre tanto, decide ponerse a orar, pero hay alguien que se opone a esa decisión y es el enemigo, que no contento con la decisión prepara su ataque y envía el pecado de pereza. ¿Qué haces, varón? ¿Qué estás haciendo? ¿Estás orando, creo? Estás perdiendo el tiempo. Mejor descansa, duerme. Mañana vas a ir a trabajar. Estás perdiendo el tiempo. Toma tu almohada. Duérmete. Mentira, estás perdiendo el tiempo orando. De verdad. Descansa. Mañana vas a trabajar. Entonces, aquel varón olvidó su compromiso, aceptó el pecado de la pereza. Desde luego que despertándose, ve en su billetera que tenía el pago que recibió en su trabajo y decide comentarle a su esposa. ¡Qué rico he dormido! Ahora sí estoy con mucha energía. Y como ya me pagaron también, tengo mucha plata. Son 3.000 soles y voy a comprarme, bueno, mejor le llamo a mi esposa para darle las buenas nuevas. Mi amor, ¿ya me pagaron? Sí, ya me pagaron. Sí. ¿Diezmo? ¿Cómo que voy a sacar diezmo? No, la moto me cuesta 3.000 soles. ¿Diezmo? Ya, mi amor, está bien. Yo obedezco. Dentro de él había ese sentir aún muy lejano el poder obedecer el principio de la palabra, pero una vez más el enemigo usa sus artimañas y es atacado por el pecado de avaricia. Cheo, ¿qué haces? ¿Estás juntando plata, creo, para el diezmo? Mejor vamos a gastarlo. Vamos a la casa de apuestas. Además, te va a faltar para el préstamo de Caja Ica, para la moto. No diezmes. En la iglesia tienen plata. ¿Para qué vas a diezmar? Tiene razón, justo iba a sacar 300 soles, son 300 soles. Y la moto me cuesta 3.000 soles, 300 soles me va a costar. Mejor lo guardo. Y le voy a decir, he sacado bien, bueno, mi cuenta se va a dar. El que ame el dinero no se saciará de dinero, y el que ame el mucho tener no sacará fruto también de esto es vanidad. Entonces, una vez más, olvidando la palabra obedecer, que es la mayordomía, decide acatar la orden del enemigo y vuelve a caer. Pero el enemigo, no contento con eso, una vez más manda sus dardos
orgullo. 300 soles voy a comprar mi mojito. Ya que mi esposa no me entiende, no me dice cariñito, mi amor, no me sirve mi comida. Nuevecito, ¿tú cómo vas a diezmar? ¿Cómo? Mejor, como tú has pensado de lo que has cobrado tu dinero, estás pensando ya en comprar tu moto. Mejor cómprate. Tú eres guapo, alto y tú sabes que eres el mejor de todo el Brian. ¿Cómo vas a diezmar? Cómprate tu moto. Hay muchas chicas y te vas a ir a disfrutar a todos los lugares. Y ahí vas a conocer muchas mujeres. Ahora con mi motito voy a volver a la casa, ¿no? Pero antes mejor voy a ir a la casa para no tener problemas. Mi amor. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Una vez más, aquel varón lleno de orgullo decide dar la noticia a su esposa. Pero... Mi amor, ya llegué. ¡Qué bueno que ya hayas llegado! Necesito dinero, justo te estaba esperando. Por favor, prepárame la comida, tengo hambre. No te olvides de barrer la casa. Ya vienen mis amigas para ir de shopping. Por favor, amor. Ya sabes lo que puede pasar. Dinero. Y ahora mejor hubiera sacado el 10. Ahora quiere que le dé para sus maquillajes. Entonces el enemigo aprovecha la situación, hace su ataque una vez más, enviando al espíritu de pérdida de autoridad. Encima me dice, ¿Yo? no vale. Vamos a esa mujer. Claro, sí la amo. ¿La quieres? Sí. Entonces, Quiero. sujétate a ella. Pero yo Ella es la jefa local. soy el machín de la casa. ¿Cómo que me voy a sujetar? Complácela. Si no lo complaces, no vas a tener fiesta en la noche. Me van a decir sacudar. Obedécela. Si mi esposo entraba, mejor, Obedécela y cumple bueno. los quehaceres de la casa. Bueno, Ay, igual de gobierna, esa vaina me gusta, igual de gobierna, esa vaina me gusta. Yo sé que ella se lo disfruta, yo sé que ella se lo disfruta. bueno, ya la vi. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer. Una vez más el enemigo utiliza sus artimañas y humilla a aquel varón, pero recapacita y decide acercarse a Dios, asistiendo al culto de varones. Bueno, ya rapidito, lo voy a pensar que soy obediente. Soy obediente porque amo a mi esposa, así que ya ordené todo. Ahora no quiero tener problemas con mi esposa, me voy a bañar y me voy a la iglesia. Sí, me voy a la iglesia porque hoy día es martes. Así que rapidito me baño. Mi Biblia. No contento, el enemigo lanza su ataque enviando el pecado de irresponsabilidad. Me voy a la iglesia. Sí, Señor, me voy a la iglesia. Noé, ¿estás seguro que vas a ir a la iglesia? ¿No te sientes cansado, aburrido, estresado de trabajar toda la semana? Mejor vamos a jugar al fútbol. ¿Sabes? Ahí te vas a relajar, te vas a desestresar. Y aparte, hay chicas bonitas que van ahí. Y a ellas les gustan los peloteros y a lo mejor te liga uno. Y no solo eso, después de jugar un partidito, nos tomamos una heladita para refrescar el juego. Vamos, vamos. Pero la iglesia, Dios mío. Ya, pero, olvídate de la iglesia, vamos a sentar ahí. Vamos, bien. bueno, pues sí, voy y de paso estreno mis zapatillas Nike